algunos aspectos. No podemos escuchar todo el testimonio vocacional, pero sí los más importantes de esa experiencia que él ha tenido de Dios en su vida y de este tiempo de respuesta que está dándole al Señor, a ese llamado que resuena en su corazón y a que él está respondiendo. Bienvenido, Saúl. Muchas gracias por tu presencia. Buenas noches. Gracias, Padre Jálmito y el Comité Vocacional por invitarme. A veces es más fácil hablar de otra persona que hablar de uno mismo. Así que tengan paciencia. Mi nombre es Akbar Saúl Guaye Pérez. Soy uno de los 8 seminaristas de nuestra diócesis. Actualmente estoy haciendo mi año de pastoral en la parroquia de San Bernardo en Tracy. Tengo 32 años y soy originario del estado de Michoacán. Y al igual que otros tantos jóvenes, un día me encontré con Cristo y me llamó a seguirlo. O mejor dicho, Él vino, me buscó, me encontró y me llamó a seguirlo. Aunque no tengo la certeza de que me llama al sacerdocio, porque estar en el seminario es una etapa de discernimiento, de estudiar y de discernir constantemente si esta es mi vocación. Yo creo en este punto de mi vida que Dios me está llamando a ser al sacerdocio, y por eso estoy en el seminario. Pero no estoy completamente seguro. Pero de lo que sí estoy seguro es que me llama a amarle y a servirle a Él y a su iglesia. Y yo quiero, con su gracia y con su amor, responder a este llamado. Hoy quiero compartirles 2 realidades bien importantes en mi vida que me han ayudado en este proceso vocacional. Por una parte, la comunidad de fe y mi familia. Como les dije, yo soy originario del estado de Michoacán, de una pequeña comunidad que se llama la Guadalupe del Pobre, muy pequeña, en el municipio de Cualcomán. El corazón de esa comunidad es la iglesia. Ella es el espacio sagrado para tener un encuentro con Dios, pero también es un espacio sagrado para encontrarnos con el hermano, con el prójimo. Así que desde pequeño me encantaba ir a la iglesia, porque siempre era causa de alegría. Era para encontrarnos con Dios, pero también la iglesia en el ranchito era la oportunidad de encontrarnos con otros, con niños. Aquí recibí el don de la fe por medio del bautismo y mis primeras clases de catecismo. De la iglesia, de la fiesta patronal, de las actividades, de los eventos, manaba la alegría de la comunidad. Y eso para mí fue un gran testimonio. La iglesia siempre la relacioné con Dios y con la alegría que surgía de ella. La comunidad, su testimonio de fe, la forma en que danzábamos a la Virgen, danzábamos a Dios, hacíamos la fiesta patronal, su testimonio de fe como comunidad. Una segunda realidad bien importante en mi vida ha sido mi familia. Agradezco infinitamente a mis padres porque nos inculcaron el don de la fe y me enseñaron las primeras oraciones por las que pude llamar a Dios Padre y a la Virgen María Madre, Mamá. Mientras ellos se preocupaban y trabajaban por proveer alimento para mi cuerpo,
también lo hacían para proveer el alimento que salva y que el alimento que salva y que incrementaba esta fe que recibí en el bautismo. Por ello nos acercaron a los sacramentos. Además de sus enseñanzas sobre la fe, también iba acompañadas estas enseñanzas por su testimonio de vida, su testimonio matrimonial de amor y fidelidad. Mis abuelitos también han sido bien importantes en mi fe. Ellos ya fallecieron, pero cuando vivían, a mí y a todos mis primos, nos dieron testimonio de su amor y de su amor a la Iglesia, a la Virgen de Guadalupe y a Jesús Eucaristía. Ellos eran adoradores nocturnos y aún así bien viejitos, cuando las fuerzas se lo permitían, iban a adorar a Jesús, a doblar rodilla en frente de Él. Fueron un gran testimonio para mí. ¿Por qué les comparto esto? Porque aunque no alcanzo a ver con claridad muy bien todo el plan de Dios en mi vida, estoy seguro que a través de estas dos realidades, mi familia y la comunidad de fe, la parroquia, la iglesia, fueron la tierra que Dios preparó para que naciera mi vocación. A través de ellos, Dios preparó el camino para que yo me encontrara con Él más fuertemente un poquito tarde, a los 14 años. Mientras participaba en una hora santa, en la Pascua Juvenil, en el estado de Colima, allí por primera vez experimenté el amor de Dios como nunca antes lo había experimentado. Fue la primera vez que hablé a Dios, no con rezos, sino con mis propias palabras y creyendo que Jesús era una persona, no solo una idea o un Dios en el cielo, sino enfrente de mí. Y fue entonces, en esa hora santa, que sentí un llamado fuerte de Dios a servir a su iglesia. No estaba claro que si era sacerdote o no, pero en ese momento sentí ese llamado, ese deseo de dar mi vida al servicio de la iglesia. Así que no estaba seguro, pero me decidí servir a Dios y empecé de monaguillo, catequista, grupo de jóvenes, y era mi alegría servir a la iglesia. Poco a poco, Dios se fue valiendo de personas, circunstancias, para ir clarificando un poquito más este llamado. Y gracias a gente valiente que en la parroquia se atrevió a decirme: Saúl, ¿has pensado en ser sacerdote? O sacerdotes también que me habían preguntado: ¿deberías ir al seminario? Dios fue tocando la puerta de mi corazón poco a poco. Por destinos de la vida nos tuvimos que venir a vivir aquí a Estados Unidos, pero Dios siguió insistiendo. Y a la edad de 17 años empecé un proceso de discernimiento vocacional con el Padre Ariel de la parroquia de San Judas. Y a los 18 años entré al seminario en México, a un seminario de misiones. Ahí estuve 5 años y Dios determinó que mi vocación no era ser misionero. Y me regresé aquí, a mi comunidad de San Judas, y otra vez ese deseo de servir a su iglesia, a su pueblo, estaba ahí como un fuego. Entonces comencé otra vez a servir de monaguillo, grupo de jóvenes, en lo que Dios me fuera pidiendo. Otra vez comencé a discernir este proceso, esta llamada que Dios estaba haciéndome. Contacté al Padre César y ya llevo 3 años en el seminario. Pero aún en esta respuesta, en esta experiencia en el seminario,
Otra vez, familia y comunidad han sido bien importantes en mi vida. Muchas veces yo me siento como Moisés, cuando fueron a pelear y el pueblo de Dios estaba perdiendo. Moisés levantaba las manos y oraba, y a veces se cansaba y perdía el pueblo. Entonces Aarón, no recuerdo el otro, levantaban, sostenían sus manos para que siguiera orando por Dios. Cada paso que yo doy en el seminario, cada año que me acerco más, me siento así. A veces me canso y me he sentido sostenido, por un lado, por la oración constante de mis padres y de mi familia, que día y noche rezan a Dios por mi vocación. Y también me he sentido sostenido y cobijado por las oraciones y muestras de cariño y apoyo de mi diócesis, de mi parroquia, del comité vocacional de aquí, del Sagrado Corazón. Entonces les comparto esto porque quiero seguirlos animando a que como comunidad sigamos siendo ese testimonio para los jóvenes y siendo el medio por el cual Dios sigue preparando el terreno, el corazón de los futuros sacerdotes o religiosos de nuestra diócesis. A que no tengamos miedo a hacer las preguntas al joven, o como decía el padre, a nuestros propios hijos o nietos, hablar sobre la vocación y mostrarles que hay otra forma diferente de vivir nuestra vida. Por último, quiero pedirles que sigan orando por mí. Si es mi vocación, quiero y deseo responder al Señor, y quiero hacerlo fielmente y con alegría hasta el último suspiro de mi vida. Y solo puedo hacerlo si ustedes me acompañan con su oración, a mí y a mis demás hermanos seminaristas. Deseo, si es la voluntad de Dios, tener un corazón como el Sagrado Corazón de Jesús, que tanto ama a los hombres. Un corazón que ame y que sirva al pueblo de Dios al estilo de Jesús. Gracias.